Bien, hoy 9 de septiembre del 2020 vamos a abocarnos a la comprensión del procedimiento administrativo de certificación ambiental en el Perú, pero cuya dinámica también se puede aplicar a Colombia, México, Ecuador, Argentina, porque la técnica de evaluación de impacto ambiental es básicamente similar en lo sustantivo. Hay que decir que si bien es cierto, el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales contemplaba la posibilidad de que se exija estudios de impacto ambiental, no se estableció los pasos para poder hacerlo. Estos pasos, estas etapas, este procedimiento como tal, recién adquiere cuerpo y forma en el ámbito de la aprobación de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, donde básicamente aparecen estas 5 etapas que vemos. Adviértase que deben apagar sus micros, por favor, para poder solo escuchar mi voz. Adviértase que no existía el Ministerio del Ambiente cuando se genera este procedimiento, tampoco existía el CERNAP, tampoco el SENACE, tampoco el OEFA, tampoco el CERFOR y tampoco mucha de la institucionalidad ambiental que tenemos. Por eso es que tiene esta estructura. Primero, se señalaba en el procedimiento administrativo que se debe presentar una solicitud para peticionar a la autoridad administrativa sectorial, por ejemplo, de transporte y comunicaciones, o por ejemplo, en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas, o por ejemplo, en el ámbito de producción, solicitar que se categorice el estudio ambiental que va a permitir que cuente con certificación ambiental la actividad productiva, económica o extractiva que usted como titular de proyecto quiere realizar. Para ello, obviamente, tiene que contratar a una empresa consultora que sea experta en elaboración de estudios de impacto ambiental. Esta solicitud ingresada por la ventanilla del sector y este a su vez lo recepcionaba habiendo cumplido los requisitos establecidos en el texto único de procedimientos administrativos del sector y procedía a clasificarlo. La clasificación era un procedimiento, y lo es todavía, en los sectores donde todavía se desarrolla y donde no hay un listado anticipado de qué es estudio de impacto ambiental detallado y cuándo se requiere el semi-detallado, etcétera. Y lo que hacía la autoridad administrativa era determinar si esa actividad productiva le correspondía la propuesta de categoría que usted había elegido. O sea, yo pienso que mi actividad de turismo era una declaración de impacto ambiental, o sea, el nivel más bajo de impactos, o pensaba que mi actividad minera era un estudio de impacto ambiental semi-detallado, pero la autoridad veía y decía, no, no es un EIA semi-detallado, sino es un estudio de impacto ambiental detallado. Esa respuesta que le daban a ustedes se llamaba la categorización, ¿no? La clasificación propiamente dicha, la clasificación de tu estudio de impacto ambiental o tu estudio en general, en donde debería ser categoría 1, 2 o 3. Junto con esa clasificación que te daban, te adjuntaban los términos de referencia de cómo deberías elaborar el estudio de impacto ambiental. Este es el procedimiento estándar a lo largo de los básicamente años anteriores al 2012, donde la mayoría de entidades lo hacía.
Con tus términos de referencia, que eran las especificaciones de cómo debes hacer tu estudio de impacto ambiental, la consultora recién podía culminar la elaboración del estudio de impacto ambiental y luego de culminarla, recién lo volvía a presentar y pasábamos al tercer momento del procedimiento administrativo, que era la evaluación del estudio ambiental propiamente dicho o instrumento de gestión ambiental. Y allí el sector competente, por ejemplo, Energiminas, por ejemplo, Defensa, procedía a verificar que cumplieras con los términos de referencia, o sea, la parte de admisibilidad, procedía a verificar que estuviera bien elaborado el estudio y procedía a realizar la participación ciudadana del mismo mediante la exigencia de publicación en una serie de mecanismos, radio, televisión, en el ámbito del geográfico donde se ubica el proyecto, para efectos de que toda la población afectada con el proyecto pueda tomar conocimiento al menos del resumen ejecutivo y que el estudio de impacto ambiental completo está en la municipalidad, en el gobierno regional o en el ministerio competente, o que la propia empresa había puesto una oficina donde podías recabarlo eventualmente gratuitamente o con un costo mínimo. A su vez también aquí se procedía a remitir el estudio de impacto ambiental a las autoridades que podrían exigirse que opinen porque la actividad productiva, extractiva, afectaba un determinado aspecto de su competencia, por ejemplo, bosques, por ejemplo, agua, por ejemplo, el mar, por ejemplo, áreas protegidas. Entonces, si eran bosques, se lo podía dar al ámbito de la Intendencia Forestal de Fauna Silvestre y eventualmente al gobierno regional de la zona. Si era agua, se lo podía dar si estábamos en los años 90 en la Intendencia de Recursos Hídricos, pero si ya estábamos en el 2008 para adelante a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Si era espacios protegidos, si estábamos en los 90, se lo daba a la Dirección General de Áreas Protegidas, pero si estábamos en el 2008, se lo daba al Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, etcétera. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a sus competencias, ellos opinaban. ¿Eso dónde se decide? Bueno, cuando veamos los criterios de protección ambiental, allí vamos a ver que van a ir apareciendo la posibilidad de que autoridades estatales diferentes a la evaluadora opinen. A estas autoridades se les daría el nombre de autoridades opinantes. Algunas de estas autoridades podrían tener una opinión vinculante y otras referenciales. Con esas opiniones, recién la autoridad sectorial que era la competente en aprobar el estudio de impacto ambiental revisaba el estudio y remitía sus propias observaciones al estudio de impacto ambiental correspondiente. ¿Sí? Y ya tenía que levantarlas el titular del proyecto, tanto las observaciones realizadas por las autoridades opinantes como para las realizadas por el propio sector. Mientras todo esto ocurría, se supone que hay participación ciudadana y todo esto es público y podíamos cualquier persona acceder al documento y a las observaciones correspondientes. Hay que decir que también habían talleres informativos, talleres de participación ciudadana, y también habían audiencias públicas que se desarrollaban con independencia a la emisión de las opiniones de las autoridades opinantes, así como de la propia evaluación que hacía la autoridad. Esto es uno de los principales errores de este procedimiento porque las personas afectadas en las audiencias públicas no conocían las observaciones realizadas por otras autoridades sectoriales y solamente se les presentaba el estudio de impacto ambiental tal cual entró al momento de haberlo culminado en la ventanilla única del sector competente en el ámbito de la mesa de partes del sector competente. Eso en realidad va a generar los problemas que ya hemos visto en clases anteriores, como el caso del proyecto Tía María, el proyecto de Majesiguas 2, o el proyecto de Conga, o el proyecto de Las Bambas, eventualmente, que hemos conversado a lo largo de estas clases. Si todo salía bien,
Este es un resumen apretado, vamos a desarrollarlo con más calma a continuación. Este es solo un resumen. Si todo salía bien, y pasamos a una etapa que se llama la resolución o la propia certificación ambiental del sector, que se daba mediante una resolución del sector, de la autoridad ambiental dentro del sector, una dirección ambiental usualmente, y a continuación el titular del proyecto tenía hasta 5 años para poder desarrollar esa actividad propuesta bajo los términos de la certificación ambiental otorgada. Se dice aquí también que existe una quinta etapa, que es el seguimiento y control, y que consistía en evaluar si se cumple o no las obligaciones asumidas en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Y controlar su cumplimiento significaba también sanción, ¿no? Del caso si es que desacataba las propias obligaciones asumidas voluntariamente por el titular del proyecto. Era un solo procedimiento porque en principio la autoridad que otorgaba el estudio de impacto ambiental era la misma que lo fiscalizaba y lo sancionaba. Entonces era un procedimiento que estaba a cargo de una sola autoridad. Ya veremos que esto cambiará porque cuando aparece el SENACE y cuando aparece la necesidad de listar qué proyectos son día, qué proyectos van a estudios de impacto ambiental semidetallados y qué proyectos van a estudios de impacto ambiental detallados, ya eliminaríamos el tema de la categorización del estudio porque ya se sabe antes de que ingrese a la ventanilla de que si vas a hacer un proyecto minero de tajo abierto, eres un EIA detallado. Si vas a hacer reubicación de población, eres un EIA detallado, ¿no? Y si eres una actividad como un guía de turismo, que va a haber un impacto mínimo, eres una declaración de impacto ambiental porque hay un listado de las actividades económicas extractivas que requieren certificación ambiental. Entonces, estas 5 etapas se iban reduciendo a 3, fundamentalmente porque desaparecería esa categorización y también desaparecería. Hola Pamela, ¿cómo estás? Desaparecería el tema del seguimiento y control porque algunas de estas certificaciones ambientales, si bien es cierta la otorgaba, ejemplo, el SENACE no tenía capacidad de seguimiento y control de las obligaciones, sino esa función le correspondería al actualmente existente OEFA. Entonces, este procedimiento de 5 etapas es el que se diseñó para cuando no existía SENACE y cuando no existía OEFA como tales. Hoy día, con la existencia del OEFA, el seguimiento y control ya no están en la autoridad que evalúa el estudio de impacto ambiental y con el listado anticipado de los estudios de impacto ambiental, prácticamente el punto 1 y 2 se transformarían en uno solo, que sería la etapa de admisibilidad propiamente del estudio de impacto ambiental y donde ya no habría esta categorización, sino habrían otros elementos, ¿no? Como por ejemplo, existe la obligación, antes de desarrollar tu estudio de impacto ambiental, de aprobar un plan de participación ciudadana para la elaboración del estudio, para la evaluación del estudio mismo, y además la aprobación de términos de referencia específicos para la actividad que vas a realizar. O sea, no basta señalar que te toca hacer un estudio de impacto ambiental detallado, por ejemplo, sino se requiere de que para cada proyecto en específico se aprueben términos de referencia tasados, ¿no? Cierto es que la regulación actual permite que el sector apruebe estos términos de referencia por anticipado, pero también cuando no existan estos términos de referencia, el titular del proyecto proponga estos términos de referencia, o sea, cómo voy a hacer el estudio de impacto ambiental, qué partes va a tener, y de esta forma el sector posteriormente revise si eso coincide con lo que se exige a nivel de la legislación ambiental vigente. Entonces, esto, lo que he querido hacer en estos primeros minutos es explicarles cómo este procedimiento de certificación ambiental clásico, tradicional, que es el que estamos contando, existe en el tiempo
en la medida que no existe el SENACE ni el OEFA, y se aplica actualmente en aquellos sectores o gobiernos locales, por ejemplo, regionales, donde el SENACE no tiene competencia para aprobar instrumentos de gestión ambiental y donde OEFA tampoco tiene competencias para desarrollar su facultad sancionadora. O sea, si estamos hablando de actividad pequeña, mediana, donde la competencia es del gobierno regional, este esquema de 5 niveles funciona prácticamente a su integridad, prácticamente digo porque podría haber algún tipo de ajuste, porque el mismo sector que promueve la actividad económica aprueba el estudio de impacto ambiental y además fiscaliza y sanciona. Me van a decir algunos, no, pero son oficinas diferentes. Sí, pero la persona jurídica llamada gobierno regional hace la función a través de una de sus unidades que, si bien cierto tiene cierta autonomía, hay que decirlo claro, no es un sujeto de derecho distinto, es una autonomía relativa. No se supone que tienen independencia, pero explícaselo a las personas que son afectadas por el proyecto y cuánto es que confían en esa imparcialidad que deben guardar las autoridades. Ese es el problema que hubo en el caso de Tía María, Conga, Más que Siguas 2, como ya los conversamos, y más allá de que sí se pueda realizar una evaluación imparcial, no hay garantías de independencia, como diría la Corte Interamericana en su famosa opinión consultiva a Colombia sobre la obligación a un ambiente sano y adecuado de parte de los estados americanos, ¿no? Todo lo que hemos explicado está consagrado en el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, estamos con 23 estudiantes. Esperemos que estén aquí con nosotros escuchándonos. El Decreto Supremo 019-2009 MINAM, que es el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que vimos en la clase anterior, al que debían adecuarse todos los sectores, recordarán ustedes, tenía un flujograma, que es el que aparece acá. En realidad el flujograma tiene poco porque no ayuda mucho dónde empieza el procedimiento, pero vamos a intentar entenderlo, ¿no? Acá dice que lo primero, el primer momento que existe en este procedimiento es la clasificación del estudio de impacto ambiental, ¿no? Y dice, para poder calificar al estudio como que puede admitirse para evaluación, se tiene 30 días, ¿no? Hay una evaluación, se autoriza o se deniega, dice, y luego de eso, si todo sale bien, y no le explica aquí bien, en realidad no sé por qué han puesto un flujograma tan malo, si te clasifican, te entregan tus términos de referencia, estos términos de referencia te ayudan a ti y a la consultora a hacer el estudio de impacto ambiental. Cuando lo tengas elaborado, lo presentas. Aquí el error que había, la falta que había, era de que el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental no había participación ciudadana. Hoy día sí la hay, ¿no? Luego entra la evaluación de impacto ambiental, ya lo dijimos. Aquí, tanto la autoridad sectorial como el Ministerio de Energía y Minas evaluará el estudio, pero también autoridades competentes, por ejemplo, si afectas agua, Autoridad Nacional del Agua, si afectas el mar, la Dirección General de Puertos, DICAPI, y todas esas opiniones se le correrán traslado al titular del sector para que levante las observaciones. Si todo sale bien y hace su participación ciudadana adecuadamente, se le certifica, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Los plazos que se establecían para este modelo eran, en el caso del estudio de impacto ambiental detallado, 120 días. En el caso del estudio de impacto ambiental semi-detallado, 90 días. Y en el caso de una declaración de impacto ambiental, 30 días. Se supone en estos casos se aplicaba no silencio positivo, sino silencio negativo, porque había una afectación a un interés colectivo, como es el ambiente, ¿no? Un derecho colectivo difuso. ¿Qué pasaba en este escenario con aquellos proyectos que antes de iniciar operaciones, por ejemplo, una actividad minera, por ejemplo, una actividad petrolera, por ejemplo, una actividad eléctrica, o por ejemplo, un operador de turismo, no solicitó su certificación ambiental, o sea, que le aprueben su guía semi-detallado, su guía detallado?
¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Qué me decía la Ley General del Ambiente? Lo que me decía era que podía aprobar un procedimiento de adecuación de manejo ambiental, lo que se llama un PAMA. Esta figura del PAMA no está contemplada en la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. No hablamos aquí más que de días, EIA semidetallado y EIA detallado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la inexistencia del procedimiento administrativo en el ámbito del TUPA, del sector, no impide que el sector se encuentre obligado a aprobar ese instrumento en la medida de que no se ajusta a la esencia de un estudio de impacto ambiental, como es antes de iniciar operaciones, debes tener certificación ambiental. Pero ¿qué pasa si cuando ya estaba operando aparece la exigencia y yo tengo 30 años operando? Para estos casos se aplican los PAMAs. O sea, si tú estás operando y dices, bueno, ya estoy operando, ya no quiero EIA. No. Los PAMAs son para aquellas actividades que estaban en actividad cuando sale la exigencia, la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, su reglamento, y te dice que tienes que contar con tu estudio de impacto ambiental antes de iniciar la actividad. Para esos que están en actividad, en plena marcha, se les genera el procedimiento administrativo llamado PAMA, ¿no? Un programa de adecuación y manejo ambiental. Este instrumento de gestión ambiental en una modalidad con nombre propio se estila aplicar en los procesos de formalización de la actividad minera pequeña y mediana, porque como estas actividades son altamente informales y eventualmente algunas ilegales que funcionan en zonas prohibidas, pues aquí por conflictividad que surge en parar todo y el desempleo que se generaría y los intereses económicos envueltos, pues se aplican estos programas con una normativa especial que escapa de esta legislación. O sea, la figura de instrumentos de adecuación ambiental están por fuera del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental porque el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental tiene como fin evitar impactos ambientales, prever esos impactos ambientales. Y eso solo se puede lograr si la certificación ambiental es antes de que empiece a operar, no después, no cuando estoy ya sobre la marcha. Una de las primeras preguntas que debemos hacernos es ¿cuáles son las autoridades competentes para opinar sobre el estudio de impacto ambiental aparte de la autoridad local, regional o nacional que es competente para aprobar estudios de impacto ambiental? Si hablamos de actividades hidrocarburíferas, mineras o eléctricas, hoy día hablaremos del SENACE. Pero si hablamos de estudios de impacto ambiental semidetallados de esas mismas actividades, podríamos estar hablando del Ministerio de Energía y Minas. Y si hablamos de actividades mineras pequeñas y otras actividades de rubro energía y minas, estaríamos hablando de gobiernos regionales. Bueno, esas son las autoridades evaluadoras, las que van a otorgar la certificación ambiental. Pero para poder evaluar el estudio de impacto ambiental con rigurosidad, voy a requerir opinión de sectores del Estado que tengan competencia en recursos naturales o en componentes sociales que el proyecto impacta. Por ejemplo, un proyecto minero impacta en el agua, puede impactar en el bosque, puede impactar en actividades turísticas, puede impactar en la salud de las personas, puede impactar en pueblos indígenas, en aislamiento voluntario. Y entonces tendré que pedir opiniones, ¿no?, a la Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo al artículo 81 de la Ley de Recursos Hídricos, y por ese entonces se reguló a través de la resolución jefatural número 106/2011, ANA. Pero si afecta áreas protegidas, como lo hemos visto en el caso de este puerto que se está construyendo, su remodelación en la Reserva Nacional de Paracas, al CERNAP, cuya base legal está en el Decreto Supremo 004/2010, MINAM, específicamente, ¿no?
Pero si lo que se impacta es una actividad turística, encontraremos en el artículo 5.8 de la Ley General de Turismo que el MINCETUR es el competente. Si lo que se impacta es la salud de las personas, encontraremos que se debería pedir opinión al MINSA, a DIGESA, a partir de lo dispuesto en el artículo 7 y 8 de la Ley 27.314. Si lo que se impacta es un recurso forestal, tendremos que pedirle opinión al Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre, CERFOR, partiendo del artículo 62 de la Ley 29763. Y por último, si se impacta a pueblos indígenas, se supone que, en virtud del artículo 53 del Decreto Supremo 019-2009 MINAN, el Ministerio de Cultura tendrá que opinar, por ejemplo, en los casos de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Ese es el escenario que tenemos, en principio, en el ámbito del procedimiento administrativo clásico de un estudio de impacto ambiental. ¿Dónde está contenida la obligación de exigir una opinión vinculante de algunos sectores como cultura y ambiente? Fundamentalmente, las opiniones vinculantes están, en el caso de cultura, en la ley de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial y su reglamento, como acá aparece en el artículo 35, en la última modificatoria del 2016, y en el CERNAP, en el reglamento de la ley de áreas protegidas, y en el ámbito de la Autoridad Nacional del Agua, en la ley general de recursos hídricos, como vamos a ver más adelante, pero ya adelantamos, ¿no? Acá está el artículo 81 de la ley de recursos hídricos. ¿Por qué deberíamos pedir opinión técnica vinculante para cuando se afectan áreas protegidas o pueblos en aislamiento voluntario? La respuesta técnica es porque los ecosistemas en áreas protegidas son muy sensibles a cualquier cambio que pueda ser antrópico de nosotros a través de actividades mineras o petroleras, y también en el caso de las reservas territoriales indígenas donde viven pueblos aislados de la sociedad en general que no tienen un sistema inmunológico como el nuestro y cuyo cualquier contacto podría provocar una enfermedad grave que puede traer su extinción eventualmente. Necesitas la opinión vinculante de tanto de STERNAP como de cultura. Vinculante significa que si no tienes opinión favorable, no se puede aprobar el estudio de impacto ambiental. Esa es la dimensión de una opinión técnica vinculante, una opinión técnica favorable para que pueda proceder a aprobarse el estudio de impacto ambiental. O sea, es en la práctica como un derecho a veto que tienen estas autoridades, y que la única forma en caso que se dé para poder llevar adelante el proyecto sería retirar del proyecto el área protegida afectada o su zona de amortiguamiento, y eventualmente en el caso de pueblos en aislamiento voluntario desafectar la zona donde viven estas poblaciones en aislamiento voluntario. Cosas que no se han dado, pero es bueno decirlo. Hay una directiva, por ejemplo, que podemos ver aquí, perdón, una resolución ministerial, preciso, donde pueden observar la opinión técnica previa vinculante del Ministerio de Cultura a través de su viceministerio, ¿no? Y acá aprecian en el artículo 1 lo siguiente, ¿no? Aprobar la opinión técnica previa vinculante sobre la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto de línea de conducción de gas desde la locación Cachillari 1 de la planta de gas Malvinas en el lote 88, contenida en el informe número 81-2017 DASI DGPI/BMI/MC de la Dirección de Pueblos de Situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura, hecho suyo por la Dirección General de Derechos de Pueblos Indígenas a través del informe número 128-2017 DGPI/BMI/MC, documentos que forman parte de esta resolución. O sea, solamente con esta opinión, que es una opinión del mayor rango, porque se aprueba mediante resolución viceministerial, ¿sí? Si no cuentas con esta opinión, ese proyecto que está ahí planteado, que es la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto de línea de conducción de gas
desde la locación Cachillari a la planta de gas de Malvinas en el lote 88 no se hubiera podido realizar. Así de importante es esta opinión de cultura, ¿no? En el común denominador siempre dan una opinión favorable a los proyectos, al menos en el ámbito del lote 88 de lo que estamos revisando. Hasta aquí, ¿me siguen? ¿Alguna pregunta? Yo sé que esa es una parte un poco mucho más pesada. Ninguna. Sigamos entonces y luego vamos con casos para poder aplicar. Cuando reviso un estudio de impacto ambiental, debo tener presente que el estudio de impacto ambiental, sea un día, sea un estudio de impacto ambiental semitallado, un estudio de impacto ambiental detallado, tiene criterios de protección ambiental. Esos criterios de protección ambiental se toman en cuenta al momento de clasificar el estudio y al momento de aprobar los términos de referencia del estudio. Por eso es tan importante que los términos de referencia pasen por participación ciudadana porque se pueden mejorar si no están bien elaborados. Los criterios de protección ambiental probablemente son el corazón del análisis del instrumento de gestión ambiental porque pasan por asegurar que las medidas contenidas en el plan de manejo ambiental resguarden estos criterios: salud pública, protección de belleza paisajística, protección del patrimonio cultural, protección de pueblos indígenas, protección de espacios urbanos, protección de la biodiversidad y áreas protegidas, protección de la calidad ambiental. Se supone que los estudios de impacto ambiental tienen que tomar en cuenta estos criterios y solo si se cumple con la protección de estos criterios, de estos bienes jurídicos, se puede aprobar el estudio de impacto ambiental. No debe ocurrir que un estudio de impacto ambiental pueda generar un grave impacto en la salud pública, o una destrucción de una belleza paisajística, o una destrucción del patrimonio cultural, o una extinción de pueblos en aislamiento voluntario, o una fragmentación de espacios urbanos, o una depredación de un área protegida, o una disminución de la calidad ambiental producto de una contaminación generada por un aeropuerto cerca de una ciudad, por un tren cerca de una ciudad, ¿no? Por una actividad minera de tajo abierto cerca de una comunidad nativa campesina, por una actividad petrolera cerca de territorios de pueblos en aislamiento voluntario o superpuesto a estos, o una actividad petrolera dentro de un área protegida, etcétera. Se supone que tienen que asegurar las medidas contenidas en el plan de manejo ambiental del estudio de impacto ambiental, la protección de estos criterios. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo asegurar que esto ocurra? Si el sector competente, por ejemplo, SENACE o eventualmente Energía y Minas, de acuerdo al instrumento que esté evaluando, si es SENACE es un EIA detallado, si es Ministerio de Energía y Minas es un EIA semi-detallado, pero del sector de Energía y Minas, no conoce, no es la autoridad en tema cultural, ¿no? Bueno, tendría que pedir opinión técnica a autoridades competentes. Por ejemplo, protección del patrimonio cultural sería el Ministerio de Cultura, ¿no? En protección de pueblos indígenas sería el Viceministerio de Interculturalidad. En protección de espacios urbanos probablemente tendría que pedirle opinión al gobierno local, ¿no? Eventualmente habría que escuchar qué dice al respecto. Si hablamos de protección de biodiversidad y áreas protegidas, tendríamos que pedirle opinión a CERFOR, tendríamos que pedir opinión al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, tendríamos que pedirle opinión a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Tendríamos que pedir opinión a DICAPI, ¿no? Etcétera. Si hablamos de calidad ambiental, probablemente tendríamos que pedirle opinión al MINSA a través de la DIGESA para saber si la calidad ambiental es acorde con lo que debe contener un ambiente sano y equilibrado, ¿no? Y si hablamos de salud pública, otra vez tendría que ser el Ministerio de Salud. Se hace así, se pide estas opiniones, se toma la diligencia de hacerlo, y la verdad es que los estudios de impacto ambiental tienen un gran énfasis en el tema de protección a la diversidad biológica, protección a los pueblos indígenas,
pero no hay un énfasis en el tema de salud. Hay una ausencia de opinión del sector salud porque no ha habido costumbre de entender que el estudio de impacto ambiental también debería garantizar el derecho a la salud de las personas afectadas directamente por el proyecto. ¿Qué pasa en los casos donde existe la probabilidad de una reubicación, reasentamiento forzoso de las poblaciones? ¿Cómo debería ser el estudio de impacto ambiental? El artículo 38 del Decreto Supremo 019-2009 MINAN es categórico y dice claramente que cuando hay reubicación, reasentamiento forzado de poblaciones, debo necesariamente realizar un estudio de impacto ambiental detallado. No hay posibilidad que esto no ocurra. Como habrán podido apreciar de los estudios de impacto ambiental que hemos compartido en el aula virtual, se están dando casos de estudios de impacto ambiental semidetallados que implican reasentamiento de poblaciones, ¿sí? Sea para un hospital, sea para una línea de transporte terrestre como un tren. O sea, no se está respetando este artículo 38. Habría que preguntarnos, en serio, habría que preguntarnos por qué está pasando eso. O sea, por qué no se está cumpliendo esta regla, ¿no? Es una pregunta que me parece completamente válida y que habría que interrogarnos cuando empecemos a revisar fundamentalmente los estudios de impacto ambiental que tenemos en el curso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso, me parece, de el estudio de impacto ambiental del Mall Aventura Santa Anita, ¿no? Si involucró reubicación, tuvo que haber habido una exigencia de un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? No estamos diciendo que este sea el caso, pero digamos, si hubiera sido ese caso, tendría que haberse establecido esa exigencia, ¿no? O podríamos hablar del caso del estudio de impacto ambiental del Centro de Atención Primaria del Callao del 2010, donde podemos encontrar, si nomás no recuerdo, una reubicación. No, aquí tampoco está, pero acá está, me parece, este es. Aquí tenemos el caso, justo lo encontramos. Este es el caso del estudio de impacto ambiental. Vamos a ver, este es aprobar el plan de compensación de resentamiento y compensación involuntario del estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto de construcción línea 2 ramal Avenida Fose Gambetta de la red básico del Metro de Lima y Callao. Vamos a compartirlo. Esto está en el aula virtual. Pueden ustedes también visibilizarla allí, pero para que podamos seguir la clase, voy a compartirles también la imagen, ¿no? Vamos a ver, vamos a compartirles la imagen en un momento. Todo en tu pantalla. Y aquí estamos. Ajá. Y estamos en este estudio. Mira, vean. Ya vimos que de acuerdo al reglamento de la ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, toda reubicación tiene que pasar por un estudio de impacto ambiental. Entonces nos preguntamos legítimamente, ¿por qué para el estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto de construcción de la línea 2 y ramal Avenida Fose Gambetta de la red básica de metro del Callao se aprobó un plan de compensación y resentamiento involuntario, o sea, forzado, con un instrumento de gestión ambiental que se supone que no debió ser semidetallado, sino debió ser detallado? Es una pregunta válida porque ¿cómo es que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones se ha exceptuado de esa
categorización. ¿Por qué lo ha hecho? ¿En qué se ha basado? Si justamente el mayor impacto que puede generar una actividad productiva, extractiva, es la reubicación. Es decirte, Juan Alexander, que tu derecho de residencia va a ser vulnerado con la reubicación, tu derecho de propiedad, porque vas a tener que retirarte para poder permitir la realización de un proyecto de desarrollo, lo cual está bien, pero a lo que estamos yendo es que por esa razón justamente tiene que existir las máximas garantías para proteger la salud, para proteger los otros derechos comprometidos, en este caso la propiedad, el derecho de residencia, y eso es el estudio de impacto ambiental, ¿no? Con mayores garantías, se supone. ¿Por qué el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en este caso no lo hizo? Es una gran interrogante, ¿no? Estamos hablando de un proyecto bastante significativo. Sigamos adelante. Entonces, sigamos avanzando. Sin embargo, no obstante que en Lima vemos que no es esta norma, el artículo 38 del 019-2009, MINAN, cumplida con rigurosidad, o en todo caso el Ministerio de Transporte y Comunicación tendrá que explicarnos cómo hizo para saltársela, o si hay una excepción que aquí no conocemos, cual que rompería una regla general. Donde no podría aplicar ninguna excepción es en el caso de población indígena que pueda ser objeto de reubicación. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental para protegerlos. Tienen algo más grande que eso. Y eso se llama Convenio 69 de la OIT. Sí, Convenio 69 de la OIT. Sin embargo, una de las preguntas que debemos hacernos nosotros, ¿no? Nosotros decimos aquí el caso de Caterina, Yasser, Richard, Bianca, Pedro, Paul, Maylin, Fernanda. Si pasan un proyecto como el tren eléctrico, como el metropolitano, como la línea amarilla, por su casa, ¿ustedes creen que deberían pedirles permiso, consentimiento libre informado? ¿Qué piensa Juan Alexander? ¿Cree que es necesario pedirlo o ya pues como es un proyecto de necesidad pública, aunque usted no quiera, vamos a realizarlo? ¿Qué piensa Juan Alexander? ¿Qué piensa Jocelyn? ¿Qué piensa Lucy? No, estamos hablando, Juan Alexander, de usted. ¿Por qué se quiere ver como pueblo indígena? Estamos hablando de usted. Usted, desde el análisis económico del derecho, lo felicito por la asistencia de cátedra ganada, puede responder válidamente que su derecho de propiedad puede ser atropellado sin más y no se le consulte como ciudadano no indígena y no se le pida el consentimiento. Eso es válido desde el análisis económico del derecho. Eso le ha enseñado nuestro amigo Eduardo Melgar. No responde, su compañero está muy callado. Es una pregunta muy complicada. Caterina, ¿usted qué piensa? Buenas tardes, profesor. Bueno, a mí como persona no me gustaría que tomen así mi propiedad, ¿no? Creo que sería necesario que haya unas conversaciones previas junto a las otras personas que van a ser afectadas también. Caterina, efectivamente creo que como ninguno se siente en la posición de que de un momento a otro pases de estar en tu residencia habitual a otro lugar que no sabemos dónde será, cambiando mi círculo social, mis actividades económicas y dónde estoy, ha empatizado, ¿no? Eh, ha dicho que a mí me gustaría que haya un diálogo y que se obtenga mi consentimiento. Su compañero ganador de la cátedra de análisis económico nos dice lo siguiente: Alexander, el consentimiento no, pero sí es válida la expropiación para hacer eficiente costo-beneficio. Podría participar para poder
incidir en el análisis. Entonces su compañero ya habla de la expropiación. Efectivamente, podría ser una expropiación, pero también podría ser una servidumbre, Juan Alexander. Sin embargo, todo no se reduce necesariamente a un tema económico, porque esa expropiación no necesariamente está considerando el derecho que yo tengo a residir en el lugar que a mí me parezca más conveniente. Señor Pedro, su micro. Gracias. Su micro, por favor. Gracias. A mí me parece importante decir que hay un derecho de propiedad, pero también hay un derecho de residencia, que es un derecho constitucional, ¿sí? Entonces dice, costos de beneficios sociales, económicos y ambientales. El asunto, y a mí me gustaría, por eso con Eduardo siempre pensamos en hacer una clase conjunta, qué pena que este año no haya podido dictar esta cátedra tan importante, regulatorio, era de que hay que armonizar los derechos humanos con el análisis económico en la medida de lo posible en estos casos. Sobre todo porque a contracorriente de lo que Posner, por ejemplo, podría proponer, u otros clásicos de análisis económico, ya existe regulación, y es esta la que vamos a analizar hoy día. Existe un decreto supremo, 004-2005 Mindes, que justamente trata el tema de los desplazados. O sea, cuando llega un proyecto y le dice que ya no puede vivir donde está, sino va a tener que ser reubicado por el bien de todos, es un desplazado. Es un desplazado porque más allá de que le den una compensación económica, de repente usted se encariñó con el parque donde vivió toda su infancia. Se encariñó con el lugar donde estaban y donde tenía amigos y donde ya no va a tener ese círculo social y actividades económicas y sociales. O sea, no estamos hablando simplemente, Juan Alexander, de la propiedad como tal, sino hay otros derechos que son de alguna forma invisibilizados con la expropiación, que no solamente involucra el derecho a usufructuar el bien, el derecho a poseer, la facultad de enajenar, no. Eso que no está en el Código Civil, eso que escapa a la mirada solamente de derecho real, puro, derecho patrimonial o análisis económico, me parece occidental. Yo creo que hay que hacerlo intercultural. Ese análisis económico todavía está distante, pero creo que vamos en camino a esa armonización con una realidad social, lo digo siempre, más compleja de lo que pinta en el papel, ¿no? Y esta justamente es la dinámica de este decreto del 2005, que a veces parece olvidado, pero ahí está, y es vigente. ¿Quiénes son los desplazados internos? Son las personas o grupos de personas que se han visto forzadas o obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos y que no han cruzado una frontera estatal internacional reconocida. Los desplazados, por ejemplo, eran las personas que huían de Lima cuando se instala la cuarentena de manera absolutamente irresponsable, sin considerar a aquellas personas que vivían del día a día y no generar mecanismos de compensación para que pudieran tener una habitación, para que tuvieran alimento y algún tipo de ingreso, y empezaron a volver, los caminantes les decían, a sus provincias. Esos eran desplazados. Pero claro, doctor, pero esta norma, como me la estaba leyendo, parece más de conflicto armado. Efectivamente, usted tiene razón. Inicialmente se originó para los desplazados del conflicto armado, pero la propia norma reconocía que también se aplicaba a situaciones donde habían proyectos de inversión que podían generar un desplazamiento. Antes de llegar a ese punto, hay que continuar con la dinámica de la norma que dice que hay dos clases de desplazamiento. El desplazamiento forzado por la violencia de conflicto interno internacional, que no se aplica en nuestro caso. El desplazamiento de evaluación ocasionada por acción violenta por agentes imprevistos. En este caso, el desplazamiento sería organizado y conducido. Tampoco sería nuestro caso, sigamos adelante. Vamos a saltarnos esta parte porque no creo que... Pero cuando sigues leyendo el artículo 7 de la ley, no el reglamento,
encuentras estas definiciones, ¿no? Todo ser humano tiene derecho a la protección contra el desplazamiento arbitrario que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual. Justamente esto es a lo que me refería Juan Alexander, y justo te hice la pregunta porque ya sabía que me iba a seguir por la propiedad, el análisis costo-beneficio, pero ¿cómo valoras el derecho de residencia? Que es un derecho independiente de la propiedad, porque yo puedo ser un poseedor precario, porque yo puedo ser una persona que está alquilando un cuarto, alquilando un local, alquilando una habitación. No soy propietario. No puedo hablar de expropiación. O sea, en la expropiación que plantea Juan Alexander, claro, le daría su compensación al dueño de la propiedad, pero y el que vivía dentro de su propiedad, que era alquilada o que era un poseedor precario o un invasor, de pronto, si quieres llamarlo, pero ya tiene 10 o 20 años ahí, pero no ha hecho su prescripción adquisitiva, es un poseedor sin título, no entraría en la categoría de una expropiación, porque la expropiación tiene como supuesto el que usted detente la propiedad formalmente, ¿no? Por eso es que, en este caso, hablamos de desplazados y no necesariamente de propietarios. La categoría no es casual. Y hablamos de derecho de residencia habitual y no de propiedad como tal, castigo colectivo, ¿no? Los derechos, los desplazados no tendrían una duración superior a la impuesta por las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo ya te anticipa que los desplazados tienen el derecho de retorno a su lugar de origen. Esto lo dirían mucho más intensamente en el artículo 8 de la ley 28.223, que dice así: antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes se aseguran que se han estudiado todas las alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos. O sea, cuando la línea de tren en el estudio de impacto ambiental se determina que no hay otra forma de hacer ese proyecto más que reubicando la población, en ese caso procede la reubicación. Cuando en el caso de una servidumbre para hacer una línea eléctrica, Iquitos-Moyobamba, por ejemplo, imaginemos que haya que reubicar a una población, si no hay otra alternativa, por ejemplo, cambiar el trazo, pues procede la reubicación. O sea, la reubicación es el último recurso. Si puedo evitarla, debo evitarla. Y aquí hay que, me hizo acordar lo que dijo Juan Alexander. La reubicación no tiene que ver con la expropiación propiamente dicha, porque como no soy dueño del terreno que puede ser estatal, no se supone que haría un procedimiento de expropiación porque el terreno es del Estado, sino lo que estoy haciendo es retirando a la población que está en el ámbito del trazado de un proyecto. Ese es el punto, Juan Alexander. Por eso es importante también, desde el análisis económico, visibilizar ese derecho que me genera la posesión de un terreno, que puede ser de mala fe, lo comprendo, pero que por tener derecho a residencia y porque tener un procedimiento de respeto a estas poblaciones que están asentadas en estos lugares, algunas pueden ser indígenas, algunas no pueden ser indígenas, hay que generar mecanismos de compensación, ¿no? Y aquí están, ¿no? En el 8.2 de esta ley 28.223, las autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán, en la medida de lo posible, de que se ubique adecuadamente a las personas desplazadas, que el desplazamiento se realice en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene, y que no se separe a los miembros de una familia. O sea, esto no es expropiación, porque en la expropiación, en el procedimiento, como ustedes saben, la Constitución habla de un justiprecio, y los procedimientos establecidos en los decretos legislativos que regulan esta materia no tienen en cuenta, pues, el tema de los lazos familiares, ¿sí? Y aquí, de repente, vamos a escuchar a su compañero acá, Juan Alexander, dice: bastaría una ley declarativa. De hecho, hay un PL, entiendo que es un proyecto de ley, ahora en ese sentido, en cuanto al Metro de Lima.
creo que se Profesor, relaciona disculpe. a ¿qué tema? A ver, ahora sí lo escuchamos. Por favor, explique su Sí, idea porque la voy a hablar. lectura sin el intérprete es difícil. Claro, o sea, a lo que se refería sobre el interés público, de hecho es algo bastante difícil de delimitar, como usted menciona, ¿no? Pero actualmente para evitar eso lo que ha hecho el Congreso es proponer un proyecto de ley que declara de interés público la ejecución del Metro de Lima. Es decir, se salta todo ese análisis porque ya con teniendo fuerza legal ello, pues ahí automáticamente se justifica, ¿no? Sería el efecto declarativo de esa ley, si es que se Claro, llega a hacer. muy bien, Juan Alexander, pero ese efecto de interés nacional o interés público o necesidad pública, lo único que hace es eh, hacer que saltemos de los supuestos prohibidos de reubicación al supuesto permitido, y ese supuesto permitido tiene un procedimiento que es independiente al procedimiento clásico de expropiación. No sé si se da cuenta, Juan Alexander, que yo no estoy en contra de que haya un proyecto de ley que declare interés público a algún proyecto. Bienvenido sea, porque eso me da la oportunidad de aplicar un procedimiento de reubicación especial. Claro, y si no lo hacen, pues estaría un supuesto prohibido porque no se justificaría la reubicación y entonces no se podría hacer porque podríamos vulnerar derechos humanos. A eso compartiríamos una opinión coincidente, Juan Alexander. No, Sí, no de estamos acuerdo. en desacuerdo, ahí estamos completamente concordando, ¿no? Pero eso me lleva de vuelta al artículo 8. O sea, me mete más de fondo en el artículo 8, donde, como te habrás percatado, no estamos hablando de expropiación. Estamos hablando de los derechos de las personas que pueden tener la propiedad, como no pueden tener la propiedad, pueden ser poseedores, ¿no? Pueden ser pobladores. Y aquí claramente se señala que es la última alternativa al desplazamiento, pero cuando haya que desplazarlos, tome en cuenta que no separe a los miembros de la familia. O sea, si yo voy a reubicar a la población, no voy a decir Juan Alexander por allá, su papá y su mamá al otro lado, sus primos de Juan Alexander que vivían con él al otro lado. O sea, no puedo hacer eso, no puedo. Tendría que ubicar a la familia, a la población con relaciones familiares en una ubicación exactamente similar para que tengan relaciones a la que tenían en el momento en que estuvieron asentados en un lugar donde, para su mala suerte, iba a ser objeto de un proyecto de inversión. También vean el 8.2 bien, pásenlo, porque dice que el desplazamiento se debe realizar en condiciones satisfactorias de seguridad. O sea, tú no puedes ir a un juez y decir desalojo porque están en propiedad estatal, vamos a meter a 300 policías y a palazo limpio los sacamos. Así no podría ser la línea del metro que se está planeando el Lima y Callao, ¿sí? No podría, porque esta norma me establece la condición de que tiene que ser un desplazamiento en condiciones satisfactorias de seguridad. Ahora, hay que puntualizar bien que una cosa distinta es que vengan unos personajes, traficantes de tierra, y que cuando se enteraron de que tú tienes un proyecto, invadieron el terreno y que tú, haciendo uso de tus defensas posesorias, de tus interdictos correspondientes, de recobrar dentro del plazo establecido por ley, vayas con fiscal y policía y los retires. Ese no es el supuesto. Estamos hablando de población que tiene 20 años ahí. No estamos hablando de personas inescrupulosas que, cuando se enteraron del proyecto, invaden el terreno y tú legítimamente, con tu interdicto, con tu defensa posesoria, los retiras. Hay que diferenciar, no hay que tomarlo todo literal. Por eso, insisto, la realidad social es compleja. No hay que caricaturizar la realidad. Entonces, ese supuesto sería clarísimamente de población asentada antes de la proyección del proyecto, y que, ojo, deberían aparecer en la línea de base social del estudio de impacto ambiental. Si tú reconoces en la línea de base social que esa población, en esa fotografía que tomas antes del proyecto, ya existía, ya vivía ahí, esos son los que tienes que reubicar. Pero si tú estás estudiando tu línea de base social y no existían, y de pronto se aparecen unos invasores
y actúas dentro del plazo legal establecido para retirarlos, para desalojarlos, pues eso es legítimo. Esta es una importante atingencia que hay que hacer. También se señala, cosa que en la expropiación imposible de poner, que debes asegurar su alimentación. Juan Alexander, por eso decía, no, expropiación no te alimentan cuando te van expropiando. No, aquí tengo que asegurar su alimentación en ese desplazamiento forzado que estoy haciendo. Su salud e higiene. Y obviamente, reitero, que no se separen los miembros de una misma familia. Esta es la realidad. Juan Alexander, ¿quién habla por ahí? ¿Alguien quiere intervenir? Yo tengo una consulta. En tal caso, ¿cómo se cuestionaría tal actuación material? ¿En contencioso administrativo? ¿Por el tema del procedimiento o sería ya una acción constitucional, por ejemplo, amparo? O sea, usted dice Juan Alexander y su familia están siendo reubicados y no se respeta este procedimiento. Ajá. Bueno, se cuestionaría por un amparo. ¿Por qué? Porque se está vulnerando tu derecho de residencia, tus derechos constitucionales como desplazado. Ahora, ¿podrías hacerlo por un contencioso? Podría ser si lo que tú estás buscando es el establecimiento de un procedimiento de expropiación, pero Juan Alexander, te digo que pierdes por ahí porque mejor escenario de negociación es como desplazado, porque te van a reconocer otros derechos que la expropiación, y ya vamos a ver, y usted puede hacer le encargo a usted la parte de explique el procedimiento de expropiación, y yo estoy explicando el desplazado, y va a darse cuenta las grandes diferencias que hay. Las grandes diferencias, que incluso, en mi opinión personal, el procedimiento de reubicación de desplazados intrínsecamente lleva a una expropiación. Y ya vamos a verlo. Ya vamos a verlo. En un momentito, Juan Carlos, le invito a que cuando terminemos este procedimiento pequeño, usted me diga cuál sería la diferencia con la expropiación, que usted la conoce bien, porque en el análisis económico del derecho el asunto pasa por un estudio acopioso de la propiedad, ¿no? Posner lo hace magníficamente, ¿no? Y ya ahora modernamente de la posesión, ¿no? Como un elemento de circulación básico en una economía de mercado. Por eso es que el desplazado aparece como protagónico y ya el propietario es una figura ya que ha pasado un poquito a la historia, porque como lo dicen los textos de Hernando de Soto, que hoy está que quiere candidatear, y la posesión es uno de los problemas más importantes del Perú desde los 80, ¿no? Y que no está resuelto. Y justamente allí es donde debemos enfatizar el estudio de problemas de posesión y propiedad. Pero vamos al tema que nos ocupa hoy día, que básicamente es el desplazamiento forzado por el desarrollo de proyectos de inversión y que en forma análoga podríamos aplicar a los proyectos mineros, petroleros, hidrocarburíferos, porque por el principio de prominen, por el principio de progresividad de derechos, yo debería tratar a las personas que sufren un proceso de reubicación forzosa en las condiciones más favorables, ¿no? No resultaría válido que tenga reglas distintas y inequitativas para situaciones parecidas. Igual es un tema en debate, pero esta es la posición de la cátedra de uniformizar reubicaciones, porque es tan reubicación una por un proyecto minero como una por el tren eléctrico. ¿Por qué tendría que, si los mismos derechos están vulnerando? No, es que en uno es un privado y en otro es el Estado, y el Estado sí protege mucho mejor y la empresa privada no, pues, o sea, eso no tendría ningún sentido, porque la obligación de cumplir los convenios, los tratados de derechos humanos, es tanto de particulares como el Estado, nadie podría saltarlos, ¿no? Ya vamos a ver eso más adelante con los convenios, por ejemplo, de las poblaciones indígenas. Pero acá lo que quiero es terminar este procedimiento de desplazados forzados, que a propósito de un gran ejemplo que me dio Fernanda, nuestra estudiante de intercambio de México, es lo que puede pasar en el proyecto del tren Maya en México, que prácticamente cruza medio país, donde probablemente haya reubicaciones y donde este procedimiento sea muy similar a lo que tienen que hacer allá, y por eso los conflictos. El 8.3 dice, si el desplazamiento se produce en situaciones distintas de los estados de sección debido a conflictos armados, se respetan las siguientes garantías. O sea, ¿cuál es un supuesto distinto a los estados de sección de conflictos armados? Un proyecto de desarrollo, un proyecto de inversión.
ese es un supuesto distinto, porque si estuviéramos en un estado de excepción, allí no se aplicaría este procedimiento, porque estamos hablando de, estamos en guerra, hay que sacar a la población, no te puedo pedir consentimiento ni hacer que hayan reuniones de diálogo, es un estado de necesidad, ¿no? Entonces ahí, por la situación imperante, no puedo hacerlo. O eso, hay un terremoto y no voy a pedir permiso para que te reubiques, simplemente te reubico porque hay puros escombros, ¿no? En caso de Pisco e Ica en 2007. Entonces, esas situaciones no entran a este supuesto. Están diciendo básicamente el supuesto de proyectos de inversión, de proyectos de desarrollo, y en esos casos se aplicarían las siguientes reglas. A. La autoridad estatal facultada por ley para ordenar tales medidas adopta una decisión específica. O sea, ¿cómo te voy a decir? Vamos a reubicar a esta población. B. Se adoptan medidas adecuadas para facilitar a los futuros desplazados información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, sobre la indemnización y el resentamiento. ¿Dónde hago eso? ¿Dónde hago eso? Y aquí volvemos a nuestro vamos a compartirlo, a nuestra resolución. Aquí, ¿dónde hago eso? En mi plan, acá está, lo tenemos aquí está en el sílabus, lo hemos colgado esta semana, en mi plan de compensación y reasentamiento voluntario. Este plan de compensación y reasentamiento voluntario, por ejemplo, para el estudio de impacto ambiental del proyecto de construcción línea 2 del metro de Lima y Callao, se supone que debe ser puesto a disposición de la población antes de ser ejecutado, para que conozcan esa información. O sea, esto sí se está dando en el caso de la línea Lima y Callao, ¿no? Sí se está dando, ¿no? Y no estamos hablando de expropiación en término clásico como probablemente hubiéramos pensado en primera intención. Entonces dice, se adoptan medidas adecuadas para facilitar a los futuros desplazados con información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento. O sea, en este plan de reubicación forzosa, tengo que explicarle por qué te estás yendo. Mira, voy a hacer un tren eléctrico, esto va a facilitar el desarrollo de la ciudad, vamos a desplazarnos todos mejor, de manera más segura, ahora con el coronavirus, con el distanciamiento social, etcétera. No tengo que explicar, no es algo que tiene que irse y alza, se va. No, tengo que explicarle y razonar con él por qué se está yendo y no porque me da la gana y de manera arbitraria. Pero también en este plan, y aquí está, por eso le decía, Juan Alexander, no te vayas por la expropiación, no te vayas, aguanta un ratito, espérate, que este procedimiento te puede ser mucho más conveniente. En este plan, aparte de explicarte las razones de tu desplazamiento con información completa sobre el proyecto, te van a señalar cómo te van a indemnizar. Ahí está tu expropiación, Juan Alexander. Pero no solamente te van a indemnizar por el valor del que estabas ocupando como poseedor o como propietario, sino te van a dar un lugar donde puedas vivir en las condiciones en que estabas viviendo, donde estabas. Claro, si ocupaba un lugar de 100 metros cuadrados, no me van a dar uno de 200 metros cuadrados. Se supone que van a dar algo equivalente a lo que tenía, ¿no? Y cuando no sean las mismas medidas, tendría que tener algunas ventajas que compensen la pérdida del valor que tendría, valor de uso, digo, no valor económico, esa cantidad de terreno que no me están dando. ¿Ve la diferencia notable con la expropiación? En realidad, este procedimiento de reubicación forzosa incorpora, en el fondo, una modalidad de expropiación, pero no sería expropiación stricto sensu, su naturaleza jurídica, porque aquí se compensa también al posesionario. Por eso que el término, y insisto, que se utiliza es desplazado, pero pudo ser posesionario también. También puede estar el propietario, también el propietario puede ser desplazado, eso es correcto. Sigamos avanzando, y aquí está lo más polémico, de repente Pedro, Richard, le llama la atención, pero yo no hice la ley. Así estaba antes de que entráramos a la cátedra. Dice, se recaba el consentimiento libre e informado de los futuros desplazados. Ojo, en una expropiación forzosa, como bien lo ha explicado
en su mensaje de texto, bueno, no necesitas el consentimiento, es forzosa, es por un estado necesidad, una necesidad pública, un interés nacional. No, aquí tienes que recabar el consentimiento libre e informado de los futuros desplazados. O sea, evidentemente, cuando aquí me señalan en este plan de convención de relacionamiento involuntario, en este plan habría que leerlo, no está en web, no está completo, pero de repente es un nombre muy desafortunado porque involuntario quiere decir que no voy a buscar el consentimiento. Y toda reubicación no tiene que ser forzosa e involuntaria, podría ser consentida. Y aquí hay que tener en claro que debería ser con consentimiento libre e informado. Si no lo es, entonces estaría violando este derecho que tienen a un debido procedimiento de reasentamiento o reubicación. Es un debido procedimiento. Bianca, ¿no? Pamela, Ekaterina, ¿no? Claro, ustedes que de repente no han vivido en zonas donde han habido grandes proyectos, pero cuando estén en uno se van a dar cuenta que esto no es poca cosa, es algo fundamental. Y suele no enseñarse en los cursos de gestión ambiental extrañamente este acápite de reubicación. Yo creo que deberíamos darle más énfasis, ¿no? Las autoridades competentes tratan de involucrar a las personas afectadas, en particular a las mujeres, en la planificación y gestión de su reasentamiento. ¿Qué piensa usted, Bianca, de haber incorporado este rol gravitante de las mujeres en el reasentamiento? Bueno, lo que sucede es de que tienen diferentes maneras de verse afectadas las mujeres que los varones, ¿no? Porque suelen ser ellas, bueno, me acuerdo que vimos en el caso de pueblos indígenas, quienes se encargan de la seguridad alimentaria, quienes se encargan del hogar, están muy relacionados con el ámbito, en todo caso, privado. Entonces incluso puede afectarles más el hecho de desplazarse, ¿no? a otro espacio del cual no están acostumbradas y donde ellas mantenían el orden. Efectivamente, y esta es una de las pocas escasas disposiciones en el Estado peruano donde le das un rol protagónico. ¿Por qué? Porque usualmente las poblaciones reubicadas normalmente estaban en zonas rurales. El rol de las mujeres es significativamente importante con relación a la familia, ¿no? Y por eso que tienes que darle un rol protagónico en la medida que el desplazamiento no puede fragmentar a la familia, no puede romper vínculos. Entonces la mujer juega un rol importante. Y no solamente en el tema de lazos familiares, sino dice en la planificación y gestión de su resentamiento. O sea, las mujeres juegan un rol decisivo cuándo salimos, cómo salimos, de qué manera nos vamos, a dónde iríamos. Es interesante, porque es un enfoque de derechos humanos, un enfoque de participación activo de las mujeres. Cosa que en la expropiación, Juan Alexander, corrígeme, dígame dónde dice que las mujeres en una expropiación juegan un rol gravitante para el momento de hacer la expropiación. Aquí, en la normatividad de la expropiación, el tema de género es absolutamente irrelevante. Y en el análisis económico del derecho, hasta donde recuerdo, Posner, uno de los clásicos, que de ahí nace todo lo demás, nunca se refirió al rol de la mujer, ¿no? Se hablaba en términos de instituciones, ¿no? Instituciones económicas, ¿no? Pero no de un rol de un sujeto, ¿no? Y aquí está, pues, lo que diferencia este mecanismo de otros existentes, como la servidumbre en el sentido clásico o la expropiación en el sentido clásico. Esto no es una servidumbre impuesta forzosamente por ley, ni es una expropiación forzosa, es reubicación de población desplazada. Eso es derechos humanos. Por eso es tan importante estudiar la evaluación de estudio de impacto ambiental desde los derechos humanos. Y vamos cerrando.
Las autoridades legales competentes aplican medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de la ley que cuando sea necesario. O sea, ya sabemos y sospechábamos desde esa época, cuando se aprueba esta ley, que muchas personas pasarían por alto la norma. Empezando por las instituciones académicas que olímpicamente omiten explicar esta normatividad. Pero también autoridades que, para que salga más rápido el proyecto, es mejor una expropiación, es mejor una imposición de una servidumbre legal, forzosa, y me olvido de todo esto, ¿no? Aquí se supone que alguien debería haber hecho su trabajo. ¿Quién podría ser? Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, etcétera. Finalmente, F, se respeta el derecho de un recurso eficaz, incluido la revisión de las decisiones por las autoridades judiciales competentes. Miren, a pesar de que he fijado este procedimiento que busca una reubicación consensuada con la población, donde quiero lograr el consentimiento libre e informado de la población, donde no puedo meter a la policía a desalojarlos como que fueran delincuentes, sino tengo que encontrar el consentimiento libre e informado de esta población, a pesar de tener todo este procedimiento, el legislador quiso poner una garantía adicional. Si todo lo anterior falló y tú estás en desacuerdo porque la forma como te reubicaron fue violando tu consentimiento libre e informado, fue violando tu derecho a no ser fragmentada tu familia, mantenía tus relaciones sociales, económicas que tenías, puedes acudir al Poder Judicial. No debería decirlo porque está cito que eso es obvio que cualquiera podría hacerlo, pero lo dice. Esto es el derecho ambiental con enfoque de derechos humanos. Es ese otro derecho que hay que empezar a visibilizar. Ahora hablemos de pueblos indígenas, porque todo lo que hemos dicho acá, ojo, no estamos hablando de pueblos indígenas, estamos hablando de desplazado, y el desplazado podría ser un no indígena. Puede ser Juan Alexander en su casa, puede ser Bianca en su casa, puede ser Pamela Bermúdez en su casa, puede ser Pedro en su casa, Richard en su casa, para cualquiera, desplazado. Pero cuando se relacionan a pueblos indígenas, los pueblos indígenas, independientemente de esta ley, tienen una cobertura especial. Y esa cobertura especial nos la da el convenio 169, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar. En este convenio 169, básicamente se señala que tiene que haber una información sobre todo el hecho que involucra la reubicación, ¿no? Los pueblos indígenas tienen que aceptar libremente la reubicación, dice el convenio, ¿no? Si los pueblos indígenas no aceptan la reubicación, estaremos en un escenario de potencial afectación a su derecho a la identidad cultural, a su derecho a un ambiente adecuado. Estaremos en un potencial escenario de un conflicto social que podría terminar en un acuerdo o que podría terminar en los pasillos del Poder Judicial en un amparo. Sin embargo, a diferencia del caso de los desplazados, vean ustedes, no existe expresamente el derecho de retorno aquí en el procedimiento, aunque sí se desprende de otros instrumentos internacionales relacionados a los desplazados, porque ya en el ámbito de los desplazados por el cambio climático, los desplazados por violencia política o militar, existe el derecho a retorno, aunque no está consagrado acá. Uno de los acuerdos que se suele tomar es que cuando acabe el proyecto, si es que se cierra el proyecto y ya no vamos a estar acá, puedes retornar a tu lugar original si es que tú lo deseas y se acuerda así. Hay algunas situaciones donde no va a ser posible, pero en el caso de los pueblos indígenas, este derecho a retorno sí está expresamente consagrado. Ya lo vamos a ver. Vamos a poner un caso de reubicación bien interesante, que es el del proyecto B, la central hidroeléctrica de Inambari, el proyecto que se suponía la más grande hidroeléctrica de la historia del Perú. La foto que ustedes ven es la foto de lo que hubiera sido la central hidroeléctrica de Inambari. Para poder hacerla, había que inundar toda la zona donde está viéndose el agua. Allí había un pueblo, allí habían bosques. Entonces, había que reubicar ese pueblo que no era indígena.
era un pueblo rural, una comunidad rural, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué se aplicaba? La norma de desplazados. No aplicamos la expropiación como tal. Sin embargo, el gran problema, este es el pueblo que iba a desaparecer, miren, todo este pueblito, pudiera ser que en esa zona de la selva, que ustedes están viendo, no haya propiedad, no haya título de propiedad, o algunos sí tengan, otros no, todos sean posesionarios. Pero indiscutiblemente, tanto propietarios, posesionarios, tienen derecho humanos y tienen la categoría de desplazados, ¿no? Entonces iban a ser compensados, reubicados y tratados con humanidad cuando las retiren, no con policías llegando y sacándote de tu casa. No, no es ese el escenario de un desplazamiento con enfoque de derechos humanos. Una de las cosas importantes de este proyecto es que fracasa, en parte, una de las razones que fracasa es porque solamente quería compensar económicamente a los que tenían título de propiedad, los posesionarios no. El conflicto social se estalló y, entre otras razones, esta fue una por la que no llegó a concretarse, ¿no? Una de las cosas que en una represa como esta, una central hidroeléctrica, que tienes que pensar en la línea de base ambiental existente, ¿no? Si allí, en la zona que voy a inundar, había una fauna como el oso perezoso, como algún tipo de lobo, ese ya no iba a poder crecer ahí, Bianca. No es que íbamos a recoger a todos los a todos los osos hormigueros y los íbamos a salvar. Probablemente algunos se ahogarían con el represamiento, no podría atrapar a todos porque es una zona muy grande. Además no formaba parte del plan de manejo, asumían que había que hacer se llama sacrificio, ¿no? Un área de sacrificio. En Chile así se le llama, una zona de sacrificio. Claro, proliferarían otros especímenes como peces de la zona, pero sacrificaríamos a mamíferos y aves y otros reptiles que vivían en esa zona. Ese es el costo y cómo compensarlo. Eso lo veremos en valoración económica ambiental y también en el tema de plan de compensación ambiental, que es otra clase, pero adelanto que también es un tema interesante. El artículo 9 de la Ley sobre Desplazamientos Internos habla de los pueblos indígenas, minorías, campesinos y otros grupos, ¿no? El Estado, dice, tiene la obligación de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, andinos, nativos, de etnias en la Amazonía, minorías campesinas y otros grupos que tengan una dependencia especial con su tierra o un apego particular a la misma. Yo aquí quería ir cerrando la clase para decirles, si en el examen te pregunto cuál es la diferencia entre un desplazado no indígena y un desplazado indígena, la respuesta está acá, porque al desplazado indígena podrías vulnerarle la propiedad indígena y al desplazado no indígena podrías vulnerarle la propiedad privada. Pero lo que le vulneras al indígena no es el derecho de residencia en el sentido clásico, como lo haces en el caso del desplazado indígena. Lo que vulneras en la población indígena es su derecho a identidad etnicultural porque él tiene una relación cultural, ancestral, con su territorio. A él no le estás diciendo, él decidió vivir acá y si lo mueves, pues te compenso y te doy algo parecido. No, es que de repente estamos en un lugar que es ancestral, sagrado, es un lugar que tiene una historia atrás, ¿no? Es como decir, y con eso voy terminando, que usted sea un católico ferviente, como alguno de sus compañeros, y vaya en octubre, ya estamos cerca, o iba en octubre a la procesión y iba a la iglesia de Nazarenas y de pronto dicen, el proyecto va a pasar por la iglesia Las Nazarenas y ya no va a existir. Yo te aseguro, mis estimados Pedro, Richard, que mucha gente se encadenaría al lugar y no querría que desaparezca la iglesia, a pesar que sea el metro de Lima, el tren eléctrico, el mejor proyecto de hospital jamás diseñado.
porque tienen una vinculación espiritual con ese lugar que tiene una imagen, que tiene una espiritualidad y un misticismo indiscutible. Bueno, es mi ejemplo para explicarle que los pueblos indígenas también lo tienen y no se burlen. A ustedes se burla mucho, no, con la tierra, como con la Pachamama, ¿qué doctor me está tomando el pelo? Se quieren hacer los moscas para que yo les dé una mejor compensación. No, como un católico no se hace el vivo, el mosca, cuando dice que esa iglesia no quiere que la desaparezcan porque es una iglesia ancestral como la de Santa Rosa de Lima. Y les habla uno católico, pero que reconoce la religiosidad en el otro y la respeta. Eso es tolerancia, eso es interculturalidad. No solo interculturalidad con relación al pueblo indígena, sino interculturalidad con el otro, ¿no? Con el otro, que tiene otra forma de ver la vida como la entendemos. Cerremos con el artículo 8 del Decreto Supremo 004-2005 Mindes, que establece medidas de protección para los pueblos indígenas y otros grupos étnicos, ¿no? Y dice, los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, minorías y otros grupos étnicos que hayan sido afectados por el desplazamiento interno recibirán todas las medidas de protección y beneficios a los que se refiere esta ley. O sea, todo lo que dijimos le correspondería. Pero, y con eso vamos cerrando, también los de los instrumentos internacionales, porque dice a continuación, así como las previstas en el artículo 16 del convenio 69 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, poniendo especial atención al respeto de su identidad, su cultura, el derecho consuetudinario, la dependencia especial que tienen en la tierra, el apego, ¿no? El apego particular a su tierra, ¿no es cierto? Y entonces, para ir cerrando la clase, hay que concluir señalando que la reubicación no implica necesariamente un proceso de expropiación, sino un procedimiento de reubicación con respeto a derechos humanos y con las consideraciones de sociales, económicas, ambientales y culturales que permitan que la población que va a ser reubicada no se afecte en sus derechos humanos fundamentales, dándoles un rol gravitante tanto a la mujer como a los pueblos indígenas por su relacionamiento que tienen con los recursos naturales que tiene el lugar y eventualmente con la identidad. Por eso es que una de las cosas que nos ha tomado más tiempo en el Perú es realizar proyectos de inversión en Lima, por ejemplo, la línea amarilla, porque la población no daba su consentimiento. Y usted decía, ¿por qué le tenemos que esperar? Es una expropiación. Pensaba como Juan Alexander que era una expropiación, porque nadie le explicó. Era una expropiación en el sentido tradicional, no era una expropiación clásica. Era un proceso de reubicación dentro del cual efectivamente había una expropiación, pero también había una compensación, lo cual quiere decir que a algunas de estas poblaciones se les ofrecía un departamento más unos 30,000 soles, por ejemplo, porque el departamento era por la vivienda que perdieron y los 30,000 soles era la compensación por el derecho de residencia que estaban siendo objeto de afectación. Vamos a quedarnos aquí el día de hoy y quisiera que si hubiera algunas preguntas las hicieran, porque el tema ha sido bastante complejo, pero así es este curso, tiene una naturaleza bastante compleja como reflejo de la realidad. Richard, Yasser, usted está muy callado, Mailing, Fernanda, Profesor, Rosalinda. buenas noches. Profesor, no entendí muy bien esa figura, pero usted al final dijo que tanto la expropiación como el desplazamiento no eran como que excluyentes, ¿no? En un proceso de expropiación también estaba el desplazamiento, pero ¿qué pasaba si es que, por ejemplo, dentro de en una ruta X
también, o sea, hay colindantes, ¿no? Por ejemplo, tanto población rural como población campesina, pero hay un tratamiento, no, mejor dicho, población indígena, hay un tratamiento especial para la población indígena y hay un tratamiento general como el derecho de residencia y todo ese procedimiento de participación ciudadana para la población urbana. ¿Cómo es que se concilia eso? Porque no entendí del procedimiento, o sea, son procedimientos dispares, o sea, que a una, por ejemplo, a los colindantes, por ejemplo, población indígena es un procedimiento especial porque es un derecho de territorio y a las poblaciones, pues, por Ya le ejemplo, entendí, Rosalinda. gracias. Es una gran pregunta y sobre todo es muy honesta. De repente su compañero tampoco han entendido nada de lo que he dicho en la última hora y media y es bueno decirlo ahora. Porque, claro, técnicamente el procedimiento de expropiación es diferente al procedimiento que realizo para la reubicación de desplazados, ¿no? Este procedimiento. A mí entender, a mi concepto, como hemos leído el procedimiento que existe, el procedimiento de reubicación de desplazados, de reubicación forzosa, ya incorpora un procedimiento de expropiación especial, no con las reglas de juego del procedimiento de expropiación clásico, sino con reglas de juego que te permiten armonizar todo lo que hemos dicho acá, que por ejemplo no se rompan tus relaciones sociales, familiares, culturales, que te permitan decir cómo te vas a ir, que te permitan que tenga un rol protagónico la mujer, que te permitan incluso eventualmente el derecho a retorno. Todo eso que en el clásico procedimiento de expropiación no está, pero también en el fondo involucra una expropiación porque te van a dar una compensación por la vivienda que has perdido como desplazado no indígena. ¿Sí? Entonces, por eso digo que en la práctica está incorporado, pero no es técnicamente la expropiación clásica que acá se incorpora y se inicia otro procedimiento. No, no, no. O sea, este es un procedimiento más complejo que en el fondo involucra una expropiación, pero con estas características que son completamente diferentes al procedimiento clásico donde hay una tasación, donde hay un justiprecio. No, no, no. Eso no ocurre acá. Aquí podría haber ofertas, una negociación entre las partes, podría haber una tasación eventualmente, pero no tiene estas reglas tan rígidas, sino este es un procedimiento mucho más flexible. Sin embargo, como bien lo has dicho, podría haber en el proceso de reubicación forzada tanto población indígena como no indígena en la misma zona. Puede ser el caso tranquilamente del caso de Bambas, donde puede haber una comunidad como fuera Bambas y pueden haber personas que no son indígenas, stricto sensu, o no se consideran indígenas, y en ese caso dices, ¿cómo hago? Bueno, lo que pasa es que cuando venimos, y esa es la próxima clase que no he agotado, pero ya tú has dado la antesala, el tema es más complejo porque en ese caso tendría que haber una consulta previa de la reubicación y las reglas que regirían ya no serían esta de los desplazados, sino regirían las reglas de un procedimiento de consulta previa en 7 etapas. Y probablemente, como es natural, tomemos todos estos criterios, pero incorporados en el procedimiento de consulta previa. Eso es lo alucinante del curso, que cuando tú empiezas creyendo que esto va a ser sencillo de resolver, te vas a encontrar que una parte de la población podría estar terminando de resolver su reubicación forzada por este procedimiento de reubicación forzada, donde hay desplazados, y por otra parte va a tener una consulta previa para la reubicación de población indígena, donde vamos a tomar buena cuenta estas reglas de juego que ya están en el convenio 69, muchas de estas cosas en el convenio 69 se recogen, y donde van a haber una preponderancia mucho mayor del consentimiento libre e informado, porque el convenio 69 exige que haya consentimiento libre e informado, y exige que no haya una afectación grave a la cultura, a la identidad de estas poblaciones. Y si es que no llego a ningún acuerdo, en este caso me iría a un amparo por vulneración al derecho de identidad cultural. En cambio, en el caso de los desplazados, si no llegamos a un acuerdo, podríamos ir a un amparo, pero por vulneración a los derechos de los desplazados, ¿no? Y a lo que concierne a una reubicación forzosa acorde con la ley. O sea, los amparos aquí tendrían naturaleza distinta porque los sujetos, objeto de afectaciones, producto de la reubicación, tienen naturalezas distintas. Y por eso es tan difícil
implementar algunos proyectos de desarrollo donde hay afectaciones tanto a población indígena como a población no indígena. Y por eso se elige, mucho más expeditivamente, por eso se elige la servidumbre legal, que implica simplemente valorizar el predio, decirte tanto cuesta, negociar directamente, y aunque hay esa servidumbre, porque ojo, una servidumbre podría implicar una reubicación. A veces una servidumbre impuesta puede ser una reubicación encubierta, ¿sí? Y una expropiación en realidad pudo ser una reubicación, pero como la expropiación como procedimiento es mucho más expeditivo, y si no me pongo de acuerdo, igual lo hago, y finalmente me voy a un proceso judicial donde el juez solamente se va a pronunciar, ojo, sobre el justiprecio, y no sobre los derechos fundamentales que pudieron haber sido vulnerados, como el derecho indígena cultural, como el derecho de residencia, como el tema del rompimiento de mis vínculos sociales, económicos, etcétera. Entonces, es mucho más expeditivo. Por eso que es mucho más fácil ver el derecho y la realidad, el derecho reales y el derecho contractual de una manera más simple, ¿no? No, expropiación, servidumbre. No es así, la realidad es mucho más rica y podría tener un escenario donde la autoridad, y con eso concluyo, podría decidir entre una servidumbre, podría decidir una expropiación clásica, podría decidir por una reubicación en estos términos de la ley, o podría decidir por una reubicación en consulta previa en el ámbito de una afectación a pueblos indígenas. Rosalinda, me he quedado preocupado, ¿se entendió mejor o la próxima clase ampliamos? Profesor, sí, había desentendido un poquito ese punto, pero ya, decía, que se puede la próxima clase, profesor. La veo preocupada, me ha dejado entonces la tarea de... Déjame la pregunta adicional y esa la responde a la próxima clase y con eso cerramos. Rosalinda, ¿quién no quedó claro para la próxima clase hacerle un PowerPoint adicional a este punto? No, usted mencionó el punto en el que, por ejemplo, coincidía. Por ejemplo, en el caso en la que como una persona en la que no tiene un procedimiento competencial como los pueblos indígenas, sí estoy, por ejemplo, siendo titular de este derecho de residencia, que aunque siendo inquilina y todo, tengo ese procedimiento especial, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, en el que ese procedimiento yo quiero retornar, por ejemplo, aunque sería poco plausible retornar sabiendo de que tal vez me puedan dar este dinero, etcétera, ¿no? Pero qué tal si es que no hubo un consentimiento libre y, por ejemplo, en el lugar que me reubican hay contaminación, es cerca de una zona industrial, etcétera. Entonces hay como, ¿cómo se llama? Ciertas desventajas, ¿no? No sé si es que se podría decir que se me vulneran ciertos derechos, pero por lo menos el procedimiento no ha sido como se esperaba, ¿no? Entonces, más o menos es como cómo se podría tutelar ciertos esos aspectos dentro del procedimiento. Como, así hay mecanismos así como que súper particulares para eso. Qué gran pregunta, Rosalinda. De verdad que interesante es una clase cuando ustedes preguntan con esa profundidad. Alexander, Rosalinda, Pamela, Richard suelen hacerlo, ¿no? Y Caterina, Yasser, Bianca. Porque lo que nos está dejando claro, Rosalinda, es ¿y qué va a pasar después de la reubicación si ese lugar donde nos enviaron no tiene las condiciones de salud ambiental y paz y tranquilidad que sí tenían el lugar original y por los cuales me siento en alguna forma burlado y quisiera yo reclamar que la reubicación no fue correcta porque no me están dando la misma calidad ambiental en el ámbito de contaminación, por ejemplo, porque no me dijeron que iba a haber un aeropuerto al costado de la residencia donde yo estaba, y donde yo estaba ubicado inicialmente no habían aeropuertos, no habían trenes, no había este bullicio que hay o esta contaminación sonora o malos olores o otro tipo de contaminaciones. O de repente es una zona altamente delincuencial y donde yo estaba viviendo no era una zona altamente delincuencial. Sí, es verdad, justamente cuando ocurre eso, podríamos de alguna forma reclamar que las condiciones que me han dado no son semejantes a las que yo tenía y por lo tanto reclamar o una compensación económica o una compensación en especie, que implica hacer lo necesario para que el lugar donde me ubicaron cuente con condiciones ambientales similares a las que yo tenía, sociales, culturales, incluso podríamos hablar de religiosas, a las que yo tenía. Por ejemplo, estaba al costado de una iglesia, esta iglesia va a ser derrumbada.
Y cuando me envíen, tiene que estar cerca a una iglesia, porque yo tenía esa posibilidad de estar cerca a mi congregación o cerca a un lugar como un centro recreacional, y aquí yo no tengo esa posibilidad y quisiera que en el ámbito de la reubicación me brinden eso, porque eso daría esparcimiento a la comunidad, esparcimiento a los niños. Y estamos hablando de reubicación a veces de 500 personas, de 1000 personas, y entonces sí hay un impacto, y por eso es necesario darle las condiciones. No solamente es darte una casa, ojo, y por eso es tan importante hacer una reubicación con respeto a derechos fundamentales, sino darte las condiciones sociales, económicas, ambientales que tenías. No es un inmueble, es las condiciones. No debería pasar eso, Rosalinda, pero si pasara, sí podrías impugnar. Muchas gracias a todos. Será hasta la próxima clase y nos vemos. Cuídense.